chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy vengo a leer un poquitito de este libro, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Os voy a leer la sinopsis por quien no sepa de qué va. Y eso. Hace unos años me rompí por completo, tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto, o a lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces descubrirás cosas fascinantes como esta. No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero. Esto, para quien no lo sepa, él es un humorista. Bueno, sí, trabajaba en la televisión en un programa así como de humor y también hacía monólogos. No sé si hace ahora, pero un día pues le dio como un brote psicótico y aquí lo cuenta. O sea, es un hecho real, lo que cuenta es todo real. En España es bastante conocido. Y voy a leeros un trocito, ¿vale? Por dónde voy yo, de hecho. O sea, voy a seguir leyendo por dónde voy. A ver, espera. Ah, no, esto ya lo leí. Aquí. No recuerdo cuál fue la frase exacta que les sacó la primera carcajada, pero sé que la segunda fue cuando, justo después de tener claro que les había arrancado una gran risa, le dije a la muerte: acabo de hacer reír a los Monty Python, ok, a lo mejor ahora sí quiero morir porque dudo que consiga algo más grande que hacer reír a estos pavos. Y los Monty Python volvieron a estallar en carcajadas. Bueno, es que aquí igual vais un poco perdidas o perdidos porque está relatando un episodio muy heavy que tuvo, así como de alucinaciones hablando con la muerte y con el universo. Ahora se acaba este capítulo. Lo más extraño es que ni siquiera soy tan fan de los Monty Python como para necesitar que estén presentes en momentos tan importantes como mi premuerte. O quizás sí, y por eso mi cerebro les llamó. El caso es que de repente teníamos un problema, porque todos estábamos de acuerdo en que si descifrar el universo te permitía hacer realidad cualquier deseo, poner límites no era una opción. Así que, después de un tira y afloja agotador, en el que la muerte insistía en que mi propuesta no tenía ningún sentido y un universo muy, muy agobiado no hacía más que preguntarme cómo hacía si de repente alguien pedía tal o cual cosa, encontré una opción que permitía empezar a sentar las bases para que cualquiera pudiera vivir en un mundo creado a su medida. Y esa opción apareció gracias a la física cuántica y la teoría del gato de Schrödinger. Id a por agua y frutos secos, porque lo que viene ahora os podría joder la mente si lleváis rato sin comer proteína ni hidrataros. Coged también un plátano por si me alargo más de lo previsto. Capítulo 10. El universo de Schrödinger.
Entonces me explicó lo del gato de Schrödinger, ese que, por si alguien no sabe de qué estoy hablando, os resumo rapidito en 4 líneas. Imagina que metes a un gato en una caja con un trozo de veneno y cierras la caja. Como hasta que abras la caja no tendrás ni idea de si el gato se ha comido o no ese trozo de veneno, hasta que no abras la caja y compruebes qué ha pasado con tus propios ojos, ese gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Así que, de repente, mi cerebro encontró una fórmula para poder crear universos personalizados, partiendo de la base de que no tenemos ojos en la nuca. Por tanto, el mundo que se queda a nuestra espalda cuando vamos paseando no tiene por qué parecerse en nada al que acabamos de pasar, porque en cuanto lo dejamos atrás no lo estamos viendo y puede estar pasando cualquier cosa y viceversa. Cualquiera que venga de frente paseando no tiene por qué ver el mundo que nosotros vemos que él tiene a su espalda, porque en realidad él ya no lo está viendo y puede estar pasando cualquier cosa. Os dejo aquí un dibujo para que se entienda mejor. Y este es el dibujo. Dice mundo que solo vea. Mundo que solo ven los dos y mundo que solo ve B. Este es el mundo que solo ve B, que es esta figura. Este es el mundo que solo ve A, que es esta figura, y el que ven los dos. Al plantear esa primera piedra para diseñar el nuevo mundo, tanto la muerte como el universo estuvieron de acuerdo en que aquella opción no sonaba mal. Entonces pedí a una de las voces espectadoras que apuntara aquel primer punto que a todos nos había parecido un posible primer paso en un post-it. Y así fue como la palabra post-it se convirtió en un término habitual de la subtrama salvar el mundo. Desde ese momento, en mi cabeza apareció una especie de personaje responsable de anotar en post-its todos los pensamientos que yo consideraba que eran importantes. Aunque también teníamos creada la caja fuerte, los post-its eran para ideas más generales que estaban pendientes de desarrollar. Así que, de pronto, tenía una voz a la que, cada vez que me llegaba una idea interesante, solo tenía que pedirle mentalmente post-it, y ella se encargaba de anotarla y pegarla en una especie de corcho gigante para recuperarla más tarde y trabajar en ella a fondo. De hecho, ahora que tenéis la información, la frase exacta que le dije a la muerte después de haber hecho reír a los Monty Python fue: acabo de hacer reír a los Monty Python, ok, a lo mejor ahora sí quiero morir porque dudo que consiga algo más grande que hacer reír a estos pavos. Post-it. Y por eso ellos volvieron a reír. Si pudiéramos echar un ojo al corcho que debió crear mi mente, es probable que acabásemos llorando de la risa, porque cualquier mierda que pasaba por mi cabeza y me parecía que era importante, yo, sin dejar de hacer lo que estuviera haciendo, pensaba post-it, y la voz la ponía en un post-it en el corcho. En aquel muro podríamos encontrar post-its con ideas que irían desde cómo erradicar el hambre en el mundo hasta crear pinzas que servían no solo para poder tener la ropa, sino también para secarla, porque la propia pinza desprendía calor independientemente del tiempo que estuviera haciendo. En fin, el caso es que el término post-it no se quedó solo en mi mente, también empecé a utilizarlo en mis redes sociales para tener localizadas desde un solo vistazo todas aquellas publicaciones que tenían una intención mucho más profunda que la habitual. ¡Hey! Mirad qué cosa tan curiosa he visto, dadme vuestros likes. Así que si alguna vez te cruzaste con una publicación mía que incluyera el hashtag post-it, en realidad estabas leyendo los tweets de una persona con un brote psicótico en plena ebullición. El hashtag no hagas ruido que estoy trabajando surgió porque, como en mi cabeza las redes sociales formaban parte del cuadro de mandos de la nave y cada vez que posteaba algo
existía la posibilidad de que alguien comentara, descubrí que incluir la frase "no hagáis ruido que estoy trabajando", por increíble que parezca, generaba silencio y calma en mi cerebro. Además, de paso, con aquella etiqueta le decía a la gente que aquello que acababa de compartir no era simplemente por jiji, jaja. Así que la mayor parte de veces incluía post-it y "no hagáis ruido que estoy trabajando" juntos en las publicaciones, para que la gente supiera que aquello era importante y no una broma. De ese modo ellos entendían que no debían comentar nada para no hacer ruido, y yo podía seguir con lo que estuviera haciendo sin que nadie me despistara. Pero, aunque gracias al universo de Schrödinger habíamos encontrado una primera piedra sobre la que empezar a construir las nuevas reglas de ese mundo sin límite en lo de pedir deseos, seguir diseñándolo no fue nada fácil. Porque aquella idea de aprovecharlo de no tener ojos reales en la nuca servía única y exclusivamente para personas que se mirasen de frente, y por suerte o por desgracia, las personas no nos relacionamos siempre de frente. A veces dos personas distintas con sueños distintos caminan por la misma calle en la misma dirección, mirando las mismas cosas, así que ¿qué pasaba con esa gente? ¿Cómo hacíamos que la gente que tiene sueños distintos pero se mueve en la misma dirección pudiera vivir cada uno en su mundo? ¿Qué pasa si alguien odia ciertas cosas que otros aman? Por suerte, también tuve respuesta para eso. Simplemente teníamos que ajustar a cada ser humano a una frecuencia, y eso, por descontado, era posible porque teníamos la posibilidad justo delante de nuestros morros. ¿Recordáis que en mi cabeza había una trama en la que existían miles de yoes, viviendo las vidas relacionadas con todas y cada una de las decisiones que yo no había tomado? Nos acordamos, ¿verdad? ¿Beber agua o no beber? He ahí la cuestión. Ser quien se levanta del sofá y pierde así la atención puesta en la serie que está viendo, o quien opone resistencia a los deseos de tanta sed y sigue viendo este capítulo afrontando la paulatina deshidratación de su interior. El caso es que, gracias a esa trama, apareció la opción de evolucionar como seres humanos, creando un plano nuevo en el que cualquier regla conocida podía ser cambiada con la mente si te esforzabas y enfocabas suficiente. Y esa opción le pareció bien y coherente tanto a la muerte como al universo, porque simplemente significaba crear una nueva dimensión con nuevas reglas. De repente, los tres estábamos de acuerdo en que podía existir un nuevo plano, donde los seres humanos hubiésemos evolucionado hasta el punto de que cada uno se ajustara a una frecuencia en la que todos sus deseos se hicieran realidad, con tan solo desearlo. Encontrar la posibilidad de crear una nueva dimensión fue emocionante para todos. Incluso las voces se entusiasmaron con la idea porque, de alguna manera, era algo importante para todos. Acabábamos de descubrir la fórmula para que cualquier ser humano pudiera crear un universo a su medida sin dar por culo a los demás. En tu frecuencia estaría vivo John Lennon, y en la frecuencia del tipo que lo odia no estaría. Y así podríais tomar un café juntos sabiendo que si John pasa por la zona, él no le vería, pero tú sí. Imagina tener la opción de crear un mundo a tu medida. Un mundo en el que solo tendrás que compartir la vida con quien quieras, el tiempo que quieras, rodeado de las cosas que tú quieras, dedicado el tiempo a quienes quieras, como quieras, cuando quieras, cruzándote solo con temas que te gusten y sabiendo que jamás pasará nada que te haga sentir mínimamente infeliz. De repente la muerte, el universo y yo habíamos abierto una puerta mucho más increíble que descifrar el universo. Habíamos abierto la puerta a crear un universo nuevo desde cero y personalizado para que nadie tuviera que renunciar a nada. Todos estábamos eufóricos.
posiblemente bastante caos para los míos, pero solo en este mundo. Resumiendo, en el mundo A, mi chica llegaría de hacer sus cosas y me encontraría muerto en el jardín, pero en el mundo B, mi chica llegaría de hacer sus cosas y me encontraría vivo en el jardín, con la única diferencia de que yo tendría poderes mágicos que... Por supuesto, no podría contarle porque una de las reglas era que cada persona tendría que descubrir que podía tener poderes a su ritmo para ir creando su universo personalizado a su manera. Así que, después de poner en una balanza los pros y los contras de cambiar de mundo dejando bastante caos en este, acepté morir y fui directo a la zona de la casa donde mi intuición me dijo que encontrar mi cuerpo sería menos violento. Una hamaca suspendida entre dos tablas de madera. Si me preguntas ahora mismo, la verdad es que no tengo muy claro que la opción de encontrar el cadáver de alguien a quien quieres en mitad del jardín a pleno sol balanceándose en una hamaca, no me quiero reír, perdón, pero de una hamaca sea una opción mucho más guay que encontrárselo en el suelo del salón, pero en aquel momento a mi cabeza le pareció que el plan de la hamaca era ideal y me fui para allí. A pesar de la euforia por estar a punto de crear un nuevo mundo, llegar hasta la hamaca no fue fácil. Lo hice mientras todas las voces insistían en preguntar si estaba seguro de querer hacer aquello, y de repente, mientras algunas intentaban convencerme de que quizá intentar aquello no era del todo buena idea, empezaron a llegar las voces de mi gente más cercana despidiéndose de mí. No exagero cuando digo que incluso recordar aquel momento hoy me crea un nudo en el estómago. Hay algo extremadamente duro en escuchar a los tuyos decirte lo mucho que te quieren y que te echarán de menos mientras vas hacia tu muerte. Lo único que hacía todo aquello un poco llevadero era que la parte que se dedica a hacer humor en mi cabeza estuvo activa todo el tiempo y trataba de lanzar alguna broma cada vez que necesitaba arrodillarme para coger algo de aire y seguir andando, porque las ganas de llorar se hacían tan fuertes que generaban un dolor que me atravesaba desde el pecho hasta la espalda. Cuando conseguí llegar a la hamaca me tumbé y de repente ya no pude más y me rompí del todo, porque aunque cuando despertara todo iba a seguir igual, sabía que en este plano había personas que ya no volverían a verme nunca más, y de alguna manera dentro de mi estómago empecé a notar todo su dolor. Pero en ese momento la parte responsable de hacer bromas en mi coco me hizo el mejor pase para broma que se me podría hacer en un momento como ese. ¿Te imaginas que esta mierda sale mal? A lo que yo respondí. Perdón, estornudo en ASMR. A lo que yo respondí, tiene que salir bien, post-it. Y entonces, sin dejar de llorar como un crío al que le han roto su juguete favorito, estallamos todos en una carcajada y el viaje hacia la muerte empezó sin avisar. Todavía puedo notar la velocidad a la que el cuerpo creía que estábamos viajando. Era como si la hamaca estuviese metida dentro de un tornado, de esos que solo has visto en las películas, y que son capaces de arrancar casas y levantar vacas y todoterrenos por el aire. Lo poco que podía ver a través de unos ojos entreabiertos, incapaces de abrirse del todo por la cantidad de lágrimas que salían con tanta fuerza que hacían daño, era mucha luz yendo a gran velocidad. La sensación de velocidad era tan real que, cuando pienso en aquel día, incluso mis nudillos se calientan recordando la fuerza que hicieron mis manos para sujetarnos a la tela de la hamaca sobre la que estaba tumbado para no precipitarnos al vacío. Y por si no fuera suficiente todo aquello, las voces empezaron a tratar de destacar unas por encima de otras y el volumen subía cada vez más mientras gritaban cosas del tipo: sujétate fuerte, intenta no caerte, queda poco, ya llegamos.
Recuerdo perfectamente todas y cada una de las voces que estuvieron junto a mí en aquel viaje. Recuerdo perfectamente lo mucho que lloré cuando pregunté por qué no podía escuchar a Eva y me dijeron que estaba sujetando desde abajo para evitar que cayera. Recuerdo el ruido, la velocidad a la que viajé, la luz, el calor que sentía por todo el cuerpo, el caos y, por supuesto, recuerdo la calma que apareció cuando por fin cambié de mundo. Fue como si algo succionara hasta la última partícula de aire de mi cuerpo y de repente las voces se callaron. Perdón. De pronto todo estaba en silencio, nada se movía. Las lágrimas cesaron. Poco a poco fui fiándome de aflojar los puños porque ya estaba seguro de que no me iba a caer. Y aunque los ojos me dolían como si me hubieran estado echando agua con la presión de una manguera policial con la que disuelven manifestaciones, los fui abriendo muy despacio y gracias a que por primera vez en mucho tiempo hubo silencio total en mi cabeza y estaba agotado físicamente, fui consciente de lo que estaba pasándome realmente. Me había vuelto completamente loco. Es broma. Fui consciente de que el cambio de plano había ido bien y ahora estaba en un mundo en el que no existía la muerte y cualquier cosa que quisieras podía hacerse realidad si te concentrabas. Y enseguida las voces volvieron otra vez gritando cosas como «lo hemos conseguido», «enhorabuena». Escuché en mi cabeza los aplausos de los que estaban controlando nuestra nave desde aquel otro planeta. Una nube blanca que en aquel momento había en el cielo se cruzó con mi mirada y confirmó que el viaje al otro plano había ido bien. Como era primavera, una mariposa blanca cruzó tranquila por delante de mis ojos. Los ganchos a los que estaba atada la hamaca hicieron un sonido agudo cuando me bajé despacio y obviamente mi cerebro dijo «traed más vasos». Así que ahora que ya sabía que lo de morir simplemente es una cosa por la que tenemos que pasar para elegir el plano al que queremos ir, tuve claro que mi siguiente plan sería usar mis poderes mentales para salvar el mundo. Ah, y por supuesto, aprovechando que todavía estaba solo en casa, di un par de saltitos para ver si podía volar, pero al ver que no podía, una voz en mi cerebro dijo «tranquilo, podrás, pero primero tienes que practicar bien con el resto de los poderes, porque volar es más difícil». Y yo, por suerte, la creí. Capítulo 11. Volar. Lo peligroso de la locura es que no se pone un límite. Una vez consigues establecer el campamento base en tu cabeza, simplemente se dedica a trabajar en conquistar cada rincón y construir cada vez muros más altos y más fuertes. Algo que en el fondo es fascinante. Estoy seguro de que si pudiéramos verla trabajar sería igual de hipnótico que ver a Miguel Ángel sacando a David de aquella roca gigantesca, ahora que sabes lo que está queriendo hacer, claro. Lo digo porque imagino que ver trabajar a Miguel Ángel sin saber qué pretendía debía ser una mierda aburridísima, ya que, al fin y al cabo, no era más que un pavo dando martillazos a un bloque de mármol. Pero a lo que me refiero es a que cada paso que la locura da en tu mente lo hace después de haber convencido de forma milimétrica al cerebro de que no dar ese paso más es completamente absurdo. El mecanismo interno de la locura es de una complejidad extrema y eso es lo verdaderamente peligroso. Nunca sabes si ese mecanismo estará yendo en dirección a que en algún momento pueda hacerte daño o hacer que lo hagas tú. Por eso, cada vez que leo a personas escribiendo sobre lo importante que es cuidar tu salud mental, no puedo evitar pensar que, aunque eso obviamente es fundamental, lo que de verdad importa es cuidar tu salud mental y la de los demás. Uno puede cuidar su propia salud mental hasta cierto punto, pero lo que realmente debemos hacer, y hacemos poco, es preocuparnos y cuidarnos mutuamente. Cuando alguien se vuelve loco, no es por decisión propia y será extremadamente difícil que, de repente,
también está claro que hay una serie de hábitos que te protegerán mucho más que otros. Pero nos toca entender pronto que también hay gente que es muchísimo más débil y que nuestras cabezas empiezan a recibir información y estímulos desde que nacemos. Y aunque mucha gente cree que la cabeza simplemente te hace crack tal o cual día, os puedo asegurar que ese día que suena el crack, en realidad solo es el día en que la gota que debía colmar el vaso cae en el vaso. Una de las preguntas que más me ha hecho la gente que conoce esta historia es: ¿pero cuándo empezó todo? ¿En qué momento te volviste loco? Dejadme que insista, no creo que haya un día en que el cerebro pase de estar bien a estar radicalmente mal. Sospecho que sencillamente hay un día en el que, como decíamos, hace solo unas líneas, cae la gota que hace que el vasito, que se va llenando de locura, se desborde. Creo que si viviéramos eternamente, todos acabaríamos volviéndonos locos algún día. Es imposible saber cuándo empieza a llenarse ese vaso de locura en tu cerebro. Si revisas tu vida, seguramente encontrarás cientos de momentos que no ayudaron a que tu vaso de locura estuviera impecable y vacío del todo. A poco que hayas tenido una vida más o menos normal, seguro que hay momentos en los que te han avergonzado, humillado, estresado, ofendido, despreciado, mentido, agredido, traicionado. Y por muy fuerte que seas, o por mucho que asegures que estas cosas no te afectan, estoy convencidísimo de que parte de esos momentos se convierten en gotitas que van cayendo una tras otra dentro de ese vaso. Y sospecho que, por muy grande que pueda ser el vaso, si viviéramos eternamente, tarde o temprano caería una gota en él que lo haría desbordar todo. El problema es que la locura consigue camuflarse con tus rutinas como un camaleón lo hace en un tronco o una piedra. Y es imposible distinguir si lo que te pasa es que es raro, que estás cansado o te estás volviendo loco hasta que de repente pasa algo que te lleva en un segundo a cruzar alguna línea que les llame a todos la atención. Y justo ahí es donde está lo peligroso, en que hasta que no cruces la línea no sabrás si la intención de tu locura es hacerte o hacer daño de verdad. Desde que me volví loco, cada vez que veo o leo historias de personas que sospecho pueden estar pasando por un momento delicado, no puedo evitar sentir una especial preocupación por cómo se comportarán las personas de su entorno. Cuando te vuelves loco, cualquier gesto o palabra que haga otra persona puede marcar la diferencia entre que la situación acabe bien o mal. De la importancia de los otros fui consciente a los pocos meses de salir del hospital. Después de una temporada larga limitando mis interacciones sociales a paseos por el campo con mi chica y nuestros perros, decidí acercarme al centro de Madrid. Nada más salir del parking, en plena esquina de Gran Vía con Princesa y Plaza España, vi varios coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias. Las calles cortadas, colchones gigantes de los que, por lo general, solo has visto en pelis, cuando alguien amenaza con saltar de un edificio, y gente mirando hacia arriba. Levanté la mirada y entonces vi a un tipo sujetándose al pararrayos del edificio más alto de Plaza España mirando al vacío. Mientras tanto, uno de los camiones de bomberos intentaba acercar a un bombero con la plataforma esa con la que rescatan a la gente en las alturas para que intentase convencerle de que no saltara. De repente, al ver a aquel hombre sujetado al pararrayos y mirando al vacío desde allá arriba, sentí ganas de llorar. Todavía hoy la siento cuando pienso en aquel momento, mientras la mayoría de gente que miraba desde abajo daba por sentado que aquel tipo era un borracho al que las cervezas y las drogas se le habían ido de las manos y sacaban sus móviles para hacer fotos y vídeos para, si le daba por saltar, llevar ese vídeo de recuerdo en sus bolsillos para siempre. Yo sentí que, aunque por supuesto existía la posibilidad de que aquel tipo fuera exactamente eso, un borracho al que se le habían ido las cervezas
también existía la posibilidad de que una voz le estuviera animando a saltar para cambiar de una maldita vez de plano. Y al notar eso, mi cabeza hizo algo raro. Rebuscó desesperadamente algún resto de locura para localizarla y traer de vuelta aquellas voces que hasta hacía tan poco tiempo habían vivido en mi cabeza. Así, si de verdad había algo de cierto en aquella telepatía que había usado para hablar con los demás mientras estuve loco y para felicitarle a mi madre el cumpleaños sin tener que llamarla por teléfono. Más adelante os contaré todas estas historias. Pediría que volviera a activarse y llegara hasta la mente de aquel tipo para suplicarle que no saltara. Afortunadamente, el tipo no saltó. Si no saltó porque se arrepintió, porque se lo dijeron sus voces, porque el bombero acertó con todas y cada una de las palabras que le dijo, o porque mis voces y las suyas consiguieron encontrarse en otro plano y charlaron en secreto, es algo que solo sabe él. Pero ese día descubrí dos cosas nuevas. La primera, que mi empatía con los demás se había multiplicado por millones, especialmente si tengo la impresión de que está pasando algo muy raro en la cabeza de alguien. Ahora, cada vez que me cruzo con una persona que se va haciendo aspavientos mientras habla con la nada o de repente para en seco y actúa de forma tan extraña que a cualquiera que esté cerca le da miedo, no puedo evitar sentir ganas de acercarme a preguntarle si está bien y escucharle atentamente. De hecho, me llama la atención lo poco que le llama la atención a la mayor parte del mundo al lugar al que viajamos cuando nos volvemos locos. Y la segunda cosa que descubrí aquella tarde y que realmente sirvió para darme cuenta de que haberme vuelto loco había cambiado ya mi vida para siempre, fue que mi cerebro, al ver al tipo aquel subido a lo más alto de un edificio de Plaza España pensando si saltar o no, lo primero que hizo fue ir cagando leches a buscar aquellas voces que durante tanto tiempo había tenido en mi cabeza con la esperanza de que hubiese algo de cierto en todo lo que acababa de pasarme meses antes. Solo por si alguna podía llegar hasta el cerebro de aquel tipo y tratar de convencerle de que saltar era un mal plan. Es decir, mi cerebro me acababa de dejar muy, pero que muy clarito que se había quedado para siempre en modo Christopher Nolan en Origen. Y el tótem de mi locura giraba en la mesa del salón en plan, seguro que no había nada de real en todo aquello que vivimos. Por suerte, mi locura no decidió llevarme nunca a ningún sitio donde estuviera en juego mi vida o la de otros. Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que está bien. Ya me decís si os gusta y puedo seguir leyendo un poquito más. A mí me está gustando